Buenos días a todos. Agradezco a Peruvian Gaming Show por la invitación, en particular a Rubén. Definitivamente este tipo de eventos es muy importante porque nos permiten aterrizar un poco en los temas prácticos y en los problemas reales que se generan alrededor de esta industria. Y más aún ahora, pues que ya tenemos una ley y que pronto tendremos un reglamento que va a generar que esta ley entre en vigencia. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva? El objetivo de mi charla es básicamente hacer algunas recomendaciones de qué es lo que deberían hacer, porque me imagino que acá hay de todo tipo de actores, gente que recién está iniciándose en la industria de los juegos de apuesta a distancia y gente que ya está muy preparada, ¿no? Entonces, la idea es dar una revisión general y básica de qué cosas pueden suceder y qué cosas pueden hacer en este sector, ¿no? Unos dicen que la pandemia ha sido lo peor que nos puede haber ocurrido a todos, pero hay un principio económico, ¿no? Cuando alguien pierde, alguien gana. Y definitivamente en esta actividad los más afectados fueron los operadores de casinos físicos. Fue terrible para ellos. Estuvieron casi un año sin operar. Pero por otro lado, pues, fue uno de los mejores años nunca imaginables para los que estamos en este sector, el juego de las apuestas a distancia, ¿no? Entonces, pasa con todo, ¿no? Por ejemplo, antes nosotros, los abogados, siempre veníamos en corbata. Otro de los sectores económicos que ha sido afectado con la pandemia han sido los fabricantes de corbata, ¿no? Entonces, eso es así. Por eso es importante saber y leer cómo va la economía, ¿no? Saber en qué momento subirse a la ola para poder surfearla de la mejor manera, ¿no? Entonces, el primer tema que quiero conversarles a ustedes es un tema de claridad conceptual, que yo siempre lo digo, y es muy importante porque desde ahí es que comienzan los errores. Es por esa razón que al día de hoy pues había hasta mucho tiempo 200.000 máquinas en Chile ilegales y el gobierno no podía hacer nada, o porque al día de hoy en Ecuador, a pesar de que la ley dice que está prohibido los juegos de azar, pues hay un montón de juegos que no son de azar, son pronósticos deportivos operando por todo lado, ¿no? Y es el concepto, ¿no? El concepto es los juegos de apuesta. ¿Qué son los juegos de apuesta? Los juegos de apuesta son, o mejor dicho, los juegos jurídicamente relevantes, los juegos que de alguna manera interesan al legislador para regularlos, los juegos que tienen alguna connotación de interés público, aquellos juegos que de alguna manera pueden ser englobados y legislados de manera uniforme. Esos juegos son los juegos de apuesta y tienen 4 características. Son juegos plurales, es decir, si tú juegas solitario no le va a interesar ni al legislador ni al derecho regularlo, ¿no? Tiene que haber por lo menos 2 personas. Esas 2 personas pueden ser uno el operador y otro una persona, en el caso de las máquinas tragamonedas. Pero también pueden ser 2 personas de igual relación. Son juegos con reglas. Los juegos relevantes al derecho pues tienen que tener reglas para determinar consecuencias. Son juegos de competencia. Todos aquellos juegos que determinan ganadores y perdedores en virtud de previas reglas establecidas son juegos que son relevantes para el derecho. Y la fundamental, son juegos patrimoniales, es decir, son juegos que su desarrollo genera un cambio en la situación patrimonial de las personas que participan en esos juegos. Por eso que están los juegos de apuesta. Ese es el concepto que engloba todo este tipo de juegos. Y son los juegos que son jurídicamente relevantes. Gran problema, y ese es un problema que se ha mantenido pues, en muchas legislaciones latinoamericanas y lamentablemente también se ha incurrido en el mismo error en la ley 31557, es que el ámbito de aplicación son las plataformas tecnológicas de juegos de azar. Entonces estamos viendo pues que los juegos de apuesta es un género y los juegos de azar es una parte de los juegos de apuesta, ¿no? Porque puede haber juegos de habilidad de apuesta, como hay juegos de azar de apuesta. Entonces, esos conceptos son muy importantes para poder entender qué es lo que tiene el Estado regular. Entonces, sabiendo qué son los juegos de apuesta, que son juegos plurales, de reglas, de competencias y que pueden afectar la situación patrimonial de los participantes,
hay que saber cuáles son los juegos de apuestas. Y hay muchos juegos de apuestas. Pero si queremos hacer una clasificación en base a lo que existe en el Perú, pues esa sería, ¿no? Primero están los juegos de casino, que están regulados por la ley 27153, que son juegos básicamente de mesa, ¿no? En segundo lugar están las máquinas tragamonedas. Después están los juegos de lotería, que están regulados por el Ministerio de la Mujer y son operados a través de las sociedades de beneficencia. Ahí yo también tengo una crítica porque es una barrera de acceso al mercado, en la medida en que solo aquellos que son una sociedad de beneficencia pueden operar directa o indirectamente este tipo de actividad, que al final es una actividad económica. Y de ahí también están las apuestas sobre carreras de caballos, que hay una ley específica que las regula. Es muy simple, no hay ninguna regulación prácticamente. Pero ahí empiezan los problemas. Estos 4 juegos tienen una regulación específica, pero los demás juegos no tienen ninguna regulación, y así funcionaban en nuestro país, porque acuérdense que nuestra Constitución establece pues el principio de iniciativa privada. En consecuencia, cualquier actividad económica que ustedes quieran desarrollar en el Perú, y esa es la gran pregunta que siempre me hacían desde hace muchísimos años, si la provisión de juegos de apuesta por internet a residentes en el Perú era legal o ilegal, y definitivamente siempre ha sido legal. Al día de hoy es legal, y mañana va a ser legal, salvo pues que haya una ley expresa que lo prohíba. Entonces, este gran conjunto de juegos de apuesta, porque cumplen esas 4 características, son juegos plurales de reglas, competencias y patrimoniales, pues estaban operando de diferentes maneras y hasta el día de hoy siguen operando. Entonces, dentro de estos juegos de apuestas, pues hay una subclasificación, se podría decir. Los juegos de apuesta presenciales y los juegos de apuesta a distancia, ¿no? Esa debería ser la manera como se debió haber enfocado el ámbito de aplicación de la ley, porque de esa manera cubrías todas las opciones. Al día de hoy, haber restringido la ley a los juegos de azar a distancia, pues se genera pues ese gran vacío que, como les digo, ha ocurrido en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Ecuador. Entonces, la falta de claridad conceptual de los legisladores al regular este tipo de actividades generan vacíos que uno los puede utilizar pues a su arbitrio, y eso puede generar pues estas distorsiones, y probablemente pues después se generan conflictos entre los operadores y el Estado, ¿no? Yo siempre digo, pareciera que en nuestros países latinoamericanos el Poder Judicial está en pie de guerra contra las políticas públicas sobre los juegos de apuesta, y no es así. El gran problema es que le dan pues al sector la justificación pues para iniciar acciones, porque no regulan de manera adecuada esta actividad. Justamente aquí hay un tema de limitación irrazonable de muchos derechos constitucionales. Derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la igualdad, derecho al ocio, derecho al entretenimiento, libertad de empresa, libertad de trabajo, hasta el derecho de propiedad cuando se ejerce la potestad tributaria de una manera irrazonable, ¿no? La siguiente. Entonces, sabiendo esta situación, lo que yo les voy a comentar, no sé si quién está viendo el tiempo para ver si me voy a exceder. Ok. ¿Quiénes son los actores? Porque si se quiere hacer recomendaciones en esta actividad, se le tienen que hacer recomendaciones a un montón de diferentes actores, ¿no? Y los voy a ir señalando uno por uno, ¿no? En primer lugar están los operadores, ¿no? Ese es el primer grupo principal. Pero de los operadores hay 2 grandes operadores, ¿no? Los operadores de juegos de apuesta a distancia y los operadores de juegos de apuesta presenciales. De los operadores de juegos de apuesta a distancia, pues también hay 2 grandes grupos, ¿no? Los que operan desde el extranjero y los que operan desde el Perú. Cada uno tiene distintas maneras de poder enfocar su plan, su planificación tributaria, planificación de marketing, planificación de sus políticas de propiedad intelectual, diferentes aspectos que tienen que tener en cuenta, ¿no? Con relación a los operadores de apuestas presenciales también hay 2 grandes grupos, ¿no? Aquellos que son los mismos que operan apuestas a distancia, y los terceros, ¿no? Que se ha proliferado bastante en nuestro país, que son
empresas que hacen lo mismo que pasaba con el tema de las máquinas tragamonedas, contratos de consorcio para tú operar con la marca de un tercero, ¿no? Pero como se pueden dar cuenta, hay 4 distintos sujetos que son operadores y que tienen distintos intereses y distintas maneras de enfocar cómo es que le va a impactar la ley a ellos. Y es por eso muy importante pues, que el Estado entienda este tipo de situaciones para efecto de que cuando haga pues, las regulaciones pues, tenga en cuenta pues, que tiene que ser una regulación de alguna manera adecuada a todos los intereses de los actores que están involucrados en esta actividad. En segundo lugar, están otro grupo muy importante, que son los proveedores, que yo les llamo proveedores esenciales del sitio web, ¿no? Y dentro de los proveedores esenciales del sitio web, en primer lugar están las plataformas, ¿no? Ahora, también es un tema complicado si es que la ley no lo define claramente, qué se entiende por plataforma. Porque plataforma puede ser lo que se llama el PAM, el Player Account Management, que es la que da la cara con el jugador, pero también están los agregadores de juegos, ¿no? Entonces, hay plataformas principales y hay plataformas complementarias. Hasta las pasarelas de pago podrían ser una plataforma, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto muy importante porque cómo les va a impactar a los que se consideran proveedores de plataformas una ley o un reglamento con las obligaciones que se vayan a involucrar. Después están otro aspecto que es el fundamental, la esencia de los sitios web de apuestas a distancia, que es el contenido de juego, los proveedores de contenido de juego, ¿no? Y ahí también hay un montón de distintos tipos de proveedores de contenido de juego. Los juegos virtuales, ¿no? Tragamonedas virtuales, juegos de casino virtuales, las raspaditas virtuales, ¿no? Y también están los juegos reales, ¿no? Como los juegos de casino remoto, ¿no? Que cada vez tienen más adeptos, ¿no? Que es estar jugando con un dealer real, pues, pero a través de manera remota, pues, desde tu casa, ¿no? Y también están las apuestas, por ejemplo, sobre los eSports, cuya regulación pues, no está muy clara pues, en la ley 31557. La siguiente, por favor. Otros proveedores de sitio web. Estamos hablando acá todos aquellos que están dentro de la página web, ¿no? Están los medios de pago. Y ahí también hay un gran grupo distinto de proveedores, ¿no? Las tarjetas de crédito, los monedores electrónicos, los dispersores de pago, ¿no? Que cada vez han tenido mucho más, más presencia, porque son los que se encargan pues, de pagar a los jugadores cuando retiran el dinero de sus cuentas individuales. Y por otro lado también están otro tipo de software que también es importante incluirlo dentro del sitio web, ¿no? Que son, por ejemplo, el tema de la identidad digital y la prevención de lavado. Acá está Samer Atasi de Jumio, que va justamente a hablar de ese tema. Me pareció muy interesante. La importancia que tiene eso, por ejemplo, y eso se lo digo mucho a mis clientes, ¿no? El día de mañana, pues, el hijo de Osama Bin Laden apostó en tu casino y tú, tranquilo, uno más, no tuviste mucha preocupación por eso y el día de mañana te vas a Estados Unidos de vacaciones y te paran ahí en el aeropuerto y te meten preso pues, por haber estado lavando dinero. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Y también el tema de control de afiliados. El tema de los afiliados es un tema fundamental en un negocio de juegos de apuesta por internet. Si tú no tienes una buena política de afiliados, tu negocio, por más que tengas buen marketing, por ahí que no va a crecer, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son muy importantes para el desarrollo de un sitio web. Otro aspecto que también es muy importante y la gente a veces se le olvida al hacer la planificación del negocio, son los otros proveedores del operador, los bancos. Acá, como saben, pues el BCP, creo que también el Scotiabank no te permiten abrir cuentas si estás metido en esta industria. Gran error de la ley. Lo que pasó, por ejemplo, en Colombia, a mí me parece que habría sido bueno imitar solo en este aspecto, no en la legislación colombiana. No la tomen como buena referencia. Que es el tema de decirle a las instituciones bancarias, si tú tienes una licencia de juego, no puedes impedir que una empresa del sector del juego pueda abrir una cuenta en tu institución. Porque esa es una restricción grandísima, pues todo el mundo sabe, por ejemplo, que el BCP maneja pues más del
60% pues, de las operaciones reales. Entonces, no tener pues, una cuenta en el BCP o si todos tus clientes son del BCP, pues es una restricción pues, innecesaria, ¿no? Sabiendo pues, que esta actividad, como le ocurrió también al sector de los juegos de casino físico, que es de donde provengo, de ahí mis 27 años de experiencia, es por el hecho de la falta pues, de criterio que tienen muchas instituciones o de los sesgos cognitivos, de los prejuicios que tienen este sector, cuando es el sector más regulado de todos. Es decir, en el caso de las máquinas tragamonedas, tú metes una monedita a la máquina tragamoneda y lo sabe la SUNAT y el MINCETUR. Entonces, deberían aprovechar, es más, le cuento algo más, yo como abogado pues no solo veo temas de juego, veo de muchas cosas, y el porcentaje de morosidad en el sector del juego, estoy hablando del juego de las máquinas tragamonedas, es prácticamente nulo. O sea, hay un control entre los mismos operadores, casi todos se conocen, hacen negocios entre todos, pero nadie le mete cabeza, como dicen, o perro muerto a los operadores, y si hubiera uno, pues ya queda marcado, ¿no? Entonces es una actividad pues muy formal, la del sector de las máquinas tragamonedas, y que va a hacerlo también el de los juegos de apuesta a distancia, ¿no? Bueno, el tema de la tecnología, manejar bien tu sistema de internet, la publicidad y marketing, otro aspecto fundamental, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia muchas veces entre quién está arriba y quién está abajo, ¿no? Agencia de publicidad, los medios de comunicación, los canales de televisión, los influencers. Ahora, pues, si no fuera por el negocio de los juegos de apuesta a distancia, creo que una persona que, entre comillas, se considera conocida se debería sentir mal si no está con alguna casa de apuesta. Porque creo que todo lo de esto es guerra, todos los jugadores, exjugadores, están con alguna casa de apuesta, ¿no? Eso es lo bueno de esta actividad, pues es un impulsor económico, genera mucho negocio a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues también las instituciones patrocinables, que son los equipos de fútbol, los equipos de vóley, uno tiene que ir buscando pues cuál es el mejor lugar para patrocinar, para acercarse a los intereses o al modelo de negocio que uno quiere establecer o a su plan de marketing, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos rapidito porque ya... Bueno, los otros actores son los certificadores principales, que ya habló George, los laboratorios, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que revisar? ¿No? Básicamente los estándares técnicos de la integración de la plataforma y los estándares técnicos del juego. También habría certificadores accesorios, que son aquellos que certifican a los certificadores, ¿no? En el proyecto de reglamento salió algo que sinceramente no me pareció correcto. Le exigían un ISO a los laboratorios y también a las pasarelas de pago. Pero si tú le vas a exigir un ISO a un laboratorio o a una pasarela de pago, también tendrías que registrar al registrador de ese ISO, al que certifica ese ISO, ¿no? Entonces se genera más burocracia innecesaria, ¿no? Después están los reguladores. Está, ¿cómo se llama?, el regulador local, que sería la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. Justamente estaba hablando con el ingeniero San Román y le contaba, pues, a veces tenemos nuestros encuentros, pero definitivamente uno lo ve a la distancia, pues, y ha sido el mejor regulador del juego de nuestro país. Grábelo si quiere, ingeniero, ¿eh? Y no solo del Perú, sino de Latinoamérica, ¿no? Entonces, tantos años, estamos hablando más de 18 años en este sector, mantenerse en una actividad tan complicada, ya podrá contar el ingeniero cuando dé su charla, lo complicado que es estar en el MINCETUR. Yo también trabajé ahí 7 años, y tomar decisiones todos los días, estar expuesto, pues, porque hay intereses de todo tipo, es muy complicado, y haber mantenido con diferentes gobiernos, y haber mantenido una estructura. Porque una de las cosas buenas de la Dirección General de Juegos de Casinos es que es una de las pocas entidades, yo por mi trabajo pues me reúno con todas las autoridades, con las cuales uno puede conversar de temas técnicos, por lo menos en tragamonedas. En juegos de apuestas a distancia como que ahora me preocupa un poco, ¿no? Pero eso es muy importante, pues, que haya tenido esta escuela, la Dirección General de Juegos de Casino y Tragamonedas, de gente pues que ha estudiado el tema técnico, y eso de alguna manera sirve mucho pues para el desarrollo de la actividad como país, ¿no?
Después está el tema de los reguladores, como actualmente la política no está muy clara de si se va a permitir o no la domicilización o no la domicilización de operadores. También está, pues, dónde tienes tu licencia. Tú puedes operar al día de hoy legalmente hablando, tú puedes operar desde cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cuál es la licencia más adecuada? Ahí puesto Curazao, Malta, Isla de Man, Chipre, Alderney. Últimamente he estado viendo mucho la de Canahuaque, me parece muy interesante. Y otros reguladores relacionados, ¿no? La SUNAT, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Autoridad de Protección de Datos Personales e Indecopi. La siguiente, por favor. Bueno, importante también el tema de los jugadores, es otro actor fundamental, y hay dos grandes grupos, los prohibidos y los permitidos, ¿no? Los prohibidos pueden ser los menores de edad, los que tienen una prohibición expresa, por ejemplo, los que están registrados como que tienen problemas de patología, y también los que están a criterio operador. Por eso es muy importante los términos y condiciones de los sitios web, para poder tú ver a estos jugadores que actúan de mala fe, pues poder restringirles sin que se pueda considerar una discriminación. Entre los jugadores permitidos, para mí también hay tres grupos grandes, ¿no? Los permitidos, los VIP, que son los que realmente los que te hacen el negocio, los normales, cualquiera que juega, y los usuarios registrados, que se registran pero nunca juegan, ¿no? Y los trabajadores también hay dos grandes grupos, los normales, un trabajador de cualquier empresa, y los especializados. Tienes que tener, pues, tu gerente de marketing, tus analistas de depósitos, analistas de retiros, de dinero, pues los creadores de contenido para tus redes sociales, ¿no? Es muy interesante la cantidad de puestos de trabajo que va a generar esta actividad. Y también los gremios, ¿no? Acá tenemos actualmente uno que se llama Padela, que es el único que está relacionado, pues, con esto de las apuestas a distancia. La última, por favor. Y lo último que debe tenerse en cuenta, pues, solo rápidamente, qué cosas tienen que tener en cuenta para hacer una operación para residentes en el Perú al día de hoy. Primero, pues, definir si lo quieren hacer offshore o onshore. En segundo lugar, y si lo hacen onshore o offshore, pues ver, pues, con qué licencia, en qué jurisdicción, la planificación tributaria, por ejemplo, que los accionistas estén en un país donde el impuesto a la renta, pues, solo se paga, pues, por rentas de fuente local y no por fuente extranjera. No, es toda una planificación tributaria. Hacerlo online o retail también es un aspecto muy importante. Son dos canales distintos, dos políticas de marketing distintos, dos mercados realmente distintos. No es lo mismo hacerlo retail que online. Tienes que tener bastante habilidad en uno y en otro. El tema de la propiedad intelectual, que es fundamental. Yo he tenido clientes que me han llamado, ya estaban a punto de salir al mercado y se habían olvidado de registrar la marca, ¿no? Eso es la consulta gratis para todos. Registren su marca, lo primero que tienen que hacer. Eso, si no, están muertos. La política de compliance es fundamental. Lo que le había comentado anterior, tiene que tener un agente para prevención de lavado de activos, para el tema de protección de datos personales, para las reclamaciones anti-Indecopi, para las políticas de juego responsable cuando haya una ley. Entonces, la política de compliance es fundamental. El marketing y la promoción también es algo vital. Y bueno, atención al cliente, la política de recaudación y pagos, los contratos, pues, con los medios de pago es fundamental. Eso cambia mucho la ventaja o desventaja cuando ya estás en una competencia muy grande, el soporte técnico y fundamentalmente la capacitación, ¿no? Entonces, yo creo que esta actividad ha crecido mucho en nuestro país, va a seguir creciendo. Esperemos, pues, que salga un reglamento adecuado. Esperemos, pues, que se escuche bastante a los especialistas, al sector privado en la regulación de esto y bueno, para adelante, pues, que tenemos muchos años más que va a ser muy interesantes todo lo que se viene, ¿no? Muchas gracias.